Muy bien, y ya nos metemos con la primera entrevista que les presentábamos y les planteábamos en el arranque de Arriba Gente. Tiene que ver con la posición empresarial respecto al gasto público, qué mirada tiene el empresariado uruguayo sobre la evolución del gasto, sobre el proyecto de rendición de cuentas, sobre pedidos que le han hecho al presidente de la República, Tabaré Vázquez, en las últimas horas, entre otros temas que tenemos para hablar con José Ignacio Otegui. ¿Cómo le va, Otegui? Buen día. Buen día, un gusto estar con ustedes. Gracias por acompañarnos. Encantado. Bueno, ayer, el miércoles, el martes, mejor dicho, habíamos conocido algunos números parciales y sueltos por allí del proyecto de rendición de cuentas. El propio Astori, cuando se iba, dijo, esperen a mañana, cuando se iba a presentar la rendición de cuentas a las bancadas del oficialismo. Ayer se presentó por parte del Ministerio de Economía el proyecto de rendición de cuentas y el propio ministro dio a conocer algunos números. ¿Qué le han parecido? A ver, las rendiciones de cuentas normalmente tienen la intención de distribuir el dinero, y el problema es cuando se empiezan a generar más impuestos porque no da la manta para tapar todo el presupuesto que se supone que hay que tapar. Y lo que nos preocupa a nosotros en el sector empresarial es la suba de impuestos. Más allá de cuál es pertinente y cuál no es pertinente, en definitiva hay una suba de impuestos que podrá ser matizada, que no son importantes, que no son, pero es una lógica que viene desde hace muchos años. En todo caso, la propuesta que nosotros le hemos arrimado al presidente es una propuesta para nosotros sensata, equilibrada, que llevo tiempo a acordar sobre ella. ¿Qué dice esa carta, Otegui? A ver, la carta tiene distintos aspectos. Yo creo que el tema central acá es la competitividad del país. Si el Uruguay, está muy erosionada la competitividad. A ver, si el país no logra restituir una competitividad razonable, el país va a sufrir, antes o después. Y nosotros, una de las preocupaciones que tenemos es esa: el país no es competitivo. Podemos analizar cosas diferentes, los empleos públicos, la cantidad de empleados que hay, que eso es una rigidez importante después en los presupuestos nacionales, porque después que el funcionario entra al Estado, no hay quien lo saque, o sea, salvo que el tiempo por jubilación lleguen a jubilarse una serie de funcionarios. Sí, hay unos 290.000 contratos con el Estado, aproximadamente. Para decir algo, hay 70 y pico de mil funcionarios más todo lo que funciona en las ONG, que no es poco, en algunos organismos, entre ellos el MIDES. Claro, que están como tercerizadas, digamos, o contratos por fuera. Que son parte de los problemas que hoy se están viendo. Sí, sí. Después tenemos empresas públicas y suministros públicos que son caros. Cuando el Estado dice, el Uruguay tiene la energía más cara de la región, tiene las naftas más caras, no lo decimos nosotros también lo sabemos. Tenemos las naftas más caras de la región. Uruguay está dando ventajas competitivas a otros países. Y esas cosas tienen un costo inmediato y un costo de largo plazo. En todo caso, lo que nosotros hemos planteado es generar algún mecanismo para tener una regla fiscal. Esto es, que para subir el presupuesto haya que, o para manejar el presupuesto haya que cumplir una regla fiscal. La regla fiscal podría ser, bueno, no más del 2,5% de déficit fiscal, no más del 2%. El número habrá que ponerse de acuerdo. Pero Astori no duerme por el tema del déficit fiscal. Está bien, pero ¿sabe lo que pasa? Que suben 172 millones, que va a ser más déficit fiscal y más impuestos. Y no me dice, no, mire, vamos a tratar de ordenar esto y ver si lo podemos bajar, porque anunciaron que estaban en el 3,7, 3,8, seguimos más o menos en el mismo número, sí, y vamos a llegar a fin de este mandato con un número parecido a ese. Y eso de que el déficit fiscal se paga con deuda pública, que después el Estado las paga. Uruguay las ha pagado siempre. Y la lógica de decir, me endeudo para pagar un presupuesto, y en un momento digo, no pago, mete al país en situaciones como, por ejemplo, la de Argentina, que yo no quisiera para Uruguay. Sí, Uruguay de hecho, en 2018 había vencimientos que ya fueron reprogramados. Está bien, pero eso puede ser parte de la lógica de cómo usted administra una cuenta. Esas cosas están bien. Lo que nosotros decimos es,
busquemos los mecanismos para tratar de que el déficit fiscal sea el menor posible y tratemos de administrar el Estado para devolverle al país la competitividad. Y junto con la competitividad hay otro tema que está presente, que es la productividad. Que en realidad la productividad responde a diversos factores. Uno de ellos es la mano de obra, otro es la inversión en tecnología, otro es la inversión en equipos. Sí, el Ministerio de Industria, por ejemplo, está premiando a las empresas que tienen una buena productividad. Por ejemplo, con un costo menor en el acceso a la energía si se cumplen determinadas metas. Y está bien, o sea, esas cosas son razonables. El problema es cómo funciona el país, la media. Y ahí es donde encontramos las diferencias. O sea, esto es un ejemplo de la excepcionalidad, entonces. Claro, por ejemplo, ¿por qué suponemos nosotros que las grandes empresas generan su propia energía? Porque la generan al costo. Y son grandes consumidores de energía. Y lo que les sobra se lo venden al Estado, se lo venden a la UTE. El resto de los ciudadanos que tienen empresas o que tienen consumo, una familia, paga una energía cara. Nosotros aspiramos a que esas cosas sean puestas arriba de la mesa, junto con otras cosas que planteamos en la nota, porque en definitiva hacen a tener una visión un poco más crítica de las cosas que hay que hacer para que el país logre tener un marco de competitividad que nos permita suponer que vamos a seguir creciendo. Porque los tiempos cambian. El mundo hoy es diferente al de hace 3 años, o al de hace 6, o al de hace 9. Y no sabemos cómo va a ser el mundo dentro de 3 años. Tenemos algunas inquietudes importantes, entre ellas toda la generación de nuevos empleos versus la robotización que está... La robotización y los medios nuevos de comunicación que están sustituyendo de alguna forma a mecanismos de producción habituales, o a los que ya estábamos acostumbrados. Y eso va a ser un cimbronazo fuerte en el empleo. Y lo tenemos que tomar en cuenta, tenemos que hacer las previsiones del caso y tenemos que formar a nuestra gente para que esas cosas tengan el menor insumo posible, el menor resultado negativo posible. Ustedes han reclamado, lo han reclamado en la carta, lo reclaman cada vez que pueden a nivel de entrevistas en los medios de comunicación, que el gobierno, el Poder Ejecutivo necesita achicar el gasto, bajar el gasto público. ¿Ustedes ven que hay alguna señal en este proyecto de rendición de cuentas para bajar el gasto? Yo creo que no. Yo creo que en esta rendición de cuentas hay una intención de mantener... A ver, el gobierno llega con una promesa de no aumentar impuestos y llega con una lógica de reclamarle al gobierno, desde el propio Frente Amplio, mejoras en rubros diversos. Entre ellos, por ejemplo, la educación. Todas las cosas son recibidas y se manejan internamente en el Frente y el gobierno da respuestas. Hasta ahora las respuestas han sido incrementar los impuestos, porque no nos olvidemos lo que pasó a fines del año pasado y a principios de ¿no? Todos los empleados de este país estamos pagando un IRPF mayor, porque es un impuesto fácil de recaudar. Acá, el ministro lo termina de decir. Lo dijo ahí. A ver, los impuestos que son fáciles de recaudar son los que generan mayor apetito, porque son los que generan respuesta rápida y no necesitan un gran control. Ahora, ¿hasta cuándo vamos a seguir subiendo impuestos? Porque por más que diga que no, lo que hice fue subir impuestos. ¿Hasta cuándo vamos a seguir subiendo empleados públicos? ¿Hasta cuándo vamos a seguir subiendo gastos y no mirar dónde hay que recortar? Porque a la larga es más déficit, será el 3,2, el 3,8, el 2,9 o el 4, no lo sé. Pero en definitiva, la diferencia entre el presupuesto aprobado, ejecutado, y los rubros que ingresan es deuda pública. Y la deuda pública es un costo que está mejor estructurado que hace unos años, pero es un costo que tenemos ahí. Y es un costo que alguien va a tener que pagar. Y vamos a ser nosotros o nuestros hijos o nuestros nietos. Alguien lo va a pagar. Una de las cosas que se hablaba, o por lo menos desde la central sindical, se decía, para lo que resta del periodo de gobierno, pongamos fuerte impulso en la obra pública como dinamizador de la economía doméstica. De hecho, ahí entran ustedes, la Cámara de la Construcción y las empresas de la construcción, a tener un papel fundamental.
¿Puede ser una respuesta a esto A ver, que tenemos? En realidad, eso hubiera sido razonable Al inicio. hace 1 año y medio. Después que se aprobó la ley de presupuesto, la ley de presupuesto se viene cumpliendo. Y la obra pública se ha mantenido razonablemente dentro de los guarismos del 27, 28, 29% de la industria. La vivienda es el 13, el 14% y el resto es la obra privada no vinculada a la vivienda. Esa es la demanda que tiene la industria hoy, que ha caído mucho con respecto a los últimos 3 años, pero que es lo que tenemos para este año y probablemente el primer trimestre del año que viene. La obra pública puede ser un elemento favorable, puede ser un elemento necesario, en la medida que haya otras medidas. Solamente la obra pública no es suficiente, porque la obra pública hay que pagarla. Cuando usted hace obra pública, es lo mismo que decir tome funcionarios. En un caso es transitorio, porque la obra se termina y no se gasta más, y el funcionario hay que seguirle pagando el sueldo. Son de esas cosas que solas no son solución. Hay que instrumentarlas con otras medidas. Y las medidas que nosotros no vemos que el gobierno esté aplicando son las que van a generar el resultado favorable, que es bajar el déficit fiscal, tratar de tener las cuentas más equilibradas y que la deuda pública no siga creciendo. ¿Tiene noticias ya que estamos hablando de estos temas de UPM? ¿Sabe algo? Sé que usted está bastante consustanciado con el tema. UPM... Cuénteme lo que pueda usted. Rapidito. UPM es una planta de celulosa importante que dijo, quiero estudiar, involucrarme de nuevo en el Uruguay y hacer una segunda planta. Dijo dónde y le requirió al gobierno algunas cosas. Y cuando uno habla con ellos, y yo he hablado desde mediados del año pasado con ellos, ellos tienen muy claras las cosas y están negociando. Ellos van a decir si hacen o no la planta en octubre del año que viene, no antes. No de este año. No, del año que viene. Pero eso lo dijeron en agosto del año pasado. Allí va a ser el sí o el no. Ahí va a ser el que ellos van a decir si puedo hacer la planta o no puedo hacer la planta. Esto es un mientras tanto. Y esto es, si yo no tengo... A ver, ¿alguien cree que puede invertir 4.000 millones de dólares en Paso de los Toros y no sacar la mercadería al puerto? ¿Alguien cree que puede hacer esa inversión? ¿Y el gobierno va a desarrollar, por ejemplo, vía férrea sin la certeza de que esa inversión esté? ¿Y sabe qué? Es un problema. Entonces, si no hay solución, no va a haber... Está primero el huevo o la gallina. No va a haber planta. Si eso no está, no habrá planta. No va a ver, si las obras que el Estado dijo, o sea, que UPM le dijo al Estado, estas cosas yo las necesito encaminadas y las necesito en marcha, porque para cuando yo tenga pronta la planta, el tren tiene que estar funcionando y el puerto tiene que estar habilitado, porque yo no puedo sacar las toneladas de celulosa si no tengo las cosas prontas para hacerlo. Y eso es un tema que es complejo. Armar una planta en Paso de los Toros no va a ser sencillo, porque es un pueblo chico y es un pueblo que es precioso, pero va a recibir un impacto probablemente del estilo que recibió Conchillas en Colonia, en un departamento que tenía una lógica diferente de funcionamiento, muchas localidades cercanas con 3.000, 4.000 habitantes que de alguna forma sirvieron de dormitorio para un montón de obreros. O sea, es un desafío. Hacer una planta de estas es un desafío de la Gran 7 para el Uruguay. Para la empresa, obviamente, y para el país. Después van a ser 1,2% del PIB uruguayo. Y es un número que al gobierno le interesa, que al país no le viene mal, y le daría un desarrollo importante en el mediano y largo plazo al centro del país, que tiene poco desarrollo. Y esas son de las cosas que... Por eso yo lo digo de esta forma, para no vender cosas que no hay que vender. Está todo en proceso, el gobierno está haciendo los mayores esfuerzos, creo que se ha avanzado, más lento de lo que se esperaba, pero se ha avanzado, y de alguna forma han ido ajustando cosas que tienen que ajustar entre ellos. Lo que sí tengo claro es que hasta que no tengan ellos los elementos arriba de la mesa, no van a decir si la voy a hacer o no la voy a hacer.
Te voy cerrando la entrevista por acá, no tengo mucho más tiempo, también usted está de agenda bastante comprometido. Nos quedaron algunas cositas pendientes para conversar, ley de inclusión financiera, entre otras cosas. Seguramente será oportunidad para una nueva invitación. No. Gracias, Otegi, por haber venido. Gracias a ustedes. Cerramos la entrevista por acá.